¿Te resulta difícil la convivencia con tus hijos? ¿Constantemente estáis con peleas, con discusiones? ¿Se te hace muy cuesta arriba el ser madre? Quizás no le pudiste dar el pecho a tus hijos. ¿Quieres saber el porqué de todo esto? Quizás lleves un programa de no tener hijos. De una forma inconsciente es posible que tú lleves esa información, la información de no maternar, de no poder tener hijos. Pero ¿qué es lo que ocurre si al final los tienes? Pues eso va a generar unas dificultades extremas con el trato directo con tus hijos a la hora de hacer el rol materno. ¿Quieres saber mucho más? No te pierdas el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a ver en qué consiste ese programa, el programa de no tener hijos. Es un programa inconsciente, como todos los programas que llevamos, pero este en concreto se encarga de que una mujer, por ejemplo, no pueda maternar a sus hijos, es decir, que lleve la información de no tenerlos. ¿Cómo podemos identificar esto? Quizás tú que eres madre y me estás escuchando, es posible que identifiques algo de lo que estamos hablando aquí en tu propia vida, ¿no? En tu propia historia. Quizás no le pudiste dar el pecho a tus hijos, porque el pediatra te dijo que, bueno, que era mejor que le dieras biberón, o porque simplemente el bebé rechazaba la leche materna. Quizás el parto fue por cesárea. Ese es otro de los síntomas evidentes de una mujer que lleva ese programa de no tener hijos. Y consiste, como os digo, en un parto por cesárea, porque la cesárea es un parto no natural. En la naturaleza, pues los animales, ninguno nace por cesárea. Así es que ese es el primer mensaje inconsciente. Ese sería el primer síntoma a tener en cuenta. Sí, en el parto, mis bebés, mis hijos, nacen por cesárea. O quizás los partos son muy complejos, muy complicados, muy dolorosos, el bebé tarda en nacer. Ese también sería otro indicativo de que esa madre lleva esa información inconsciente, la información de no poder tener hijos. Como os digo, el maternarlos, el darle la leche materna, también es otra dificultad. Son niños que les cuesta mucho que sus madres les den el pecho, o incluso es la propia madre la que decide no darle el pecho a su hijo. Hay madres que dicen, bueno, es que el pecho se me va a estropear si le doy leche al niño, prefiero darle biberones. Bueno, pues esto también es algo inconsciente, no es que no quiera la madre darle el pecho, sino que no puede. Su inconsciente ya le está diciendo que no puede maternar a su bebé. Entonces esta madre pues inventa excusas pues peregrinas, ¿no? Pues que el pecho se me va a estropear, o es que tengo mucha prisa y entonces es más rápido, más cómodo para mí darle biberón. Pero lo importante, si os dais cuenta, es que se cumpla ese rol de no maternar, o por lo menos que se cumpla en lo máximo posible. Luego, a medida que esos hijos crecen, pues la relación con su madre es bastante tóxica. Porque esa madre, como os digo, si lleva la información de no tener hijos y los tiene, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que su relación con ellos va a ser siempre de peleas, de discusiones, hijos muy rebeldes con su madre. Luego también, a medida que van creciendo, pues también es habitual que los hijos se marchen pronto del hogar materno, pero con la excusa, como os digo, igual pues por estudios, se marchan al extranjero o a estudiar. Pero lo importante es que no están en casa o no conviven con la madre. Cuando el hijo no es el que lo hace, lo suele hacer la madre. Es decir, una madre que acaba de dar a luz o que tiene un bebé, un niño muy pequeño, pues esa madre ya se va a encargar de buscarse un trabajo, que ese trabajo le ocupe la máxima cantidad de horas posibles al día. ¿Para qué? Para evitar estar en casa y poder, por tanto, evitar hacer ese rol materno. Mujeres, como os digo, que trabajan mucho, siempre están en el trabajo. Esa es la tapadera, entre comillas, es la excusa perfecta para no hacer rol de madre con sus hijos. Entonces a sus hijos pues los llevan a la guardería,
Son niños que siempre están en la guardería o siempre están con los tíos o con los abuelos, porque la madre siempre está muy ocupada, siempre está haciendo cosas, pero esas cosas que se origina la madre son inconscientes. Es mucho más fuerte la programación que lleva de no poder maternar a sus hijos que su propio deseo de estar con ellos. Es decir, con esto os quiero decir que quizás esta madre sufre mucho porque no ve a sus hijos todo lo que a ella le gustaría verlos, pero es un programa inconsciente y estos programas se van a cumplir. Y seguimos con los síntomas porque hay muchos más. Como os digo, la madre está siempre en el trabajo y llegar a casa pues a última hora para darles la cena a sus hijos, ducharlos y acostarlos, y así es perfecto, porque apenas los ha visto durante todo el día. Pero pueden hacer otras cosas más sutiles, como por ejemplo cuando salen del colegio, pues ¿qué es lo que hace? Pues los lleva a clase de dibujo o de música, o los lleva a karate, o si es niña la lleva a danza. ¿Para qué? Pues porque de esa manera, cuantas más horas estén haciendo actividades extraescolares, esas horas esa madre se está evitando de tener una relación directa con su hijo. De esa manera no puede maternarlo. Para que veáis cómo funciona esa programación inconsciente. Y como os digo e insisto, quizás esa madre sufre mucho porque quiere estar con su hijo, que apenas lo ve, pero no puede evitar buscarse esas excusas que son totalmente inconscientes para al final lograr ese propósito que es no estar con su hijo. Como os digo, pues actividades extraescolares, porque considera que las tiene que hacer, y a lo mejor otra persona dice, bueno, pero si tu hijo o tu hija no va mal en el colegio, no las necesita. Pero estas mujeres que llevan esta programación, como os digo, si realmente estuvieran en su casa con sus hijos tantas horas o las suficientes horas, no se lo podrían permitir, estarían en un constante estrés. Entonces se inventan esas excusas, pero que son totalmente inconscientes, ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo algo que en el fondo no es necesario. Pero como os digo, lo principal es que se cumplan esos programas. Bueno, pues ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde viene toda esta programación? Pues evidentemente viene de la infancia o incluso de la gestación, porque la gestación yo creo que va mucho más encaminado. Fijaros, y esto es de sentido común, si una mujer nace con ese programa de no tener hijos, con esa información de no tener hijos, ¿por qué creéis que va a heredar esa información? ¿O de quién la va a heredar? Pues obviamente la va a heredar de su madre. Si su madre no quería tener hijos y los tuvo, esta mujer en concreto va a heredar ese patrón, esa información inconsciente. Por lo tanto, no va a poder tener hijos. Y esa información lo que va a hacer es que se cumpla en la medida de lo posible. Una de ellas es, evidentemente, pues una mujer que no tiene hijos, porque no desea tenerlos o porque no puede tenerlos. O en el caso de que la mujer logre tenerlos, pues al final esta información se cumplirá con ese rol, con esas dificultades a la hora de relacionarse con sus hijos. Como os digo, siempre son relaciones muy tóxicas, muy conflictivas, siempre están a la gresca, a la pelea, la madre con sus hijos. Y los hijos, evidentemente, de una forma inconsciente, también se dan cuenta de que su madre no los quiere. También estas mujeres acostumbran a juntarse con hombres que tampoco desean tener hijos. Suele ser así. Entonces, una mujer que no quiere tener hijos se va a juntar con un marido que tampoco quiera tener hijos. Espero que este programa os haya gustado. La verdad es que es bastante interesante darnos cuenta de nuestros propios comportamientos, ¿no? Como muchas veces apenas estamos horas compartiéndolas con nuestros hijos y no sabemos por qué es. Pensamos que es el trabajo el que me separa de mis hijos, que son las obligaciones cotidianas, ¿no? O el colegio, las actividades extraescolares, ¿no? Porque mi hijo, pues yo quiero que
aprenda mucho, quiero que tenga un buen futuro, pero al final no me doy cuenta que me estoy perdiendo esos años de infancia, esos años dorados en los que debería de tener esa relación con él. Quizás nos demos cuenta de que podamos llevar en algunos casos esta información inconsciente de no poder maternar, de no poder tener hijos. Pues ya lo habéis visto el vídeo, le dais aquí clic y de esa manera pues YouTube os va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias y como siempre, hasta la próxima.